tenemos nuevo papa, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco, Miguel? Así es. Bueno, tampoco lo haremos muy largo esto porque, pero hay un tema importante. Bueno, este nuevo papa tiene un poquito la misma, eh, era apoyado, digamos, había incluso estado viviendo en los últimos tiempos en Italia, porque ya el papa anterior se ve que lo planeaba como sucesor. Ahora, se trata de crear un discurso este, tanto con el Papa anterior como con este, de que, que son defensores del pueblo, bueno, la verdad es totalmente falso. La Iglesia tuvo, por supuesto, diferentes momentos, diferentes situaciones eh, históricas. Si nosotros hablamos, en el caso de Bolivia, fueron parte, obviamente, de la colonización española, eh, del sometimiento de los pueblos indígenas. Al principio decían que no tenían alma los indígenas, que muchos sacerdotes, hubo un debate sobre eso. Bueno, pero más allá de eso, los últimos papas, este, de ninguna manera pueden ser considerados, eh, digamos, papas defensores del pueblo. Ni el anterior, este, bueno, recién empieza, de todas formas ya tiene sus antecedentes. Eh, Bueno, una de las cosas más llamativas que también ahora tiene relación con Bolivia es la defensa de los pedófilos. Eh, la defensa de los curas pedófilos que el Papa lo hizo y también lo hizo el nuevo Papa, ¿no es cierto? Este hombre que estaba en Perú y hay acusaciones contra él de que también defendió a los pedófilos. En este momento hay un intento de acuerdo entre el Vaticano y Bolivia para que se deje de investigar, que la iglesia se va a encargar de los problemas de pedofilia en Bolivia. Bueno, este es, por supuesto, no el único aspecto. La iglesia siempre colaboró con el capitalismo, nunca enfrentó las masacres en la misma guerra mundial, medio coqueteó con Hitler. Este, el papa anterior, que tuvo que renunciar, eh, había sido de la juventud nazi. Ya no estaba Hitler, claro, pero había sido en su juventud de los nazis. Y bueno, la elección de Francisco eh, tuvo un objetivo que fue recuperar un poquito la fuerza de la iglesia que estaba perdiendo, ¿no es cierto? Se estaba desprestigiando. Había habido varios problemas que siguen existiendo, que es escándalos financieros. Hay grandes bancos con capitales, mejor dicho, grandes capitales en el Banco del Vaticano, que incluso no se sabe quiénes son, se oculta que son capitales que se llevan de otros países, que ahí la iglesia los, los cuida, digamos. Este, bueno, eso eh, sigue existiendo. Ahora veremos qué hace este Papa. Y como decía, hay negociaciones para un acuerdo en el caso de Bolivia para para que no haya investigación sobre el tema de las pedofilias en Bolivia. Bueno, después, eh, referente al modelo de la iglesia,
que se llama, que dicen ellos que es la iglesia de los pobres. Esto es totalmente falso, digamos. La iglesia no defiende a los pobres realmente. No ha tenido actitudes de decir, bueno, en ningún país del mundo, ¿no es cierto? En el caso de Argentina, por ejemplo, la iglesia apoyó la dictadura, fue cómplice de la dictadura. Por supuesto que hubo sacerdotes y incluso algunos de jerárquicos, digamos, tercermundistas, que sí lucharon por los intereses populares, pero eso fue a bien excepcional, una minoría, porque la iglesia en general fue cómplice de los gobiernos en contra de los pueblos, y eso sigue ocurriendo, ¿cierto? La iglesia no hizo ninguna campaña por defensa en ningún caso de los genocidios que está cometiendo el imperialismo, etcétera. Este, después, bueno, ya dije lo de la pedofilia. La Iglesia Católica se sigue oponiendo a la legalización del matrimonio igualitario. Por supuesto, en la Iglesia las mujeres no pueden ser sacerdotes en ningún caso. Eh, es decir, y por supuesto en la historia de la Iglesia cometió crímenes tremendos, como dije, bueno, en América, en la colonización, también en la Edad Media mataron islámicos, judíos, este, etcétera. Entonces, bueno, esta es la historia de la Iglesia, ¿no es cierto? Esto no, por supuesto, no objeta a personas que puedan creer en Dios, ser católicas, no se trata de la creencia religiosa, sino de entender qué significa concretamente esa institución, ¿no es cierto? Eh, que se ha mantenido, por más que ahora tengan papas más, eh, eh, que se hacen los amigos de los pobres, bueno, que viven, ya no viven en lugares tan lujosos, dicen ellos, pero se ha mantenido. Eh, este nuevo papa es, como digo, de origen norteamericano, pero era en Perú, y bueno, continúa un poco la política de la iglesia, eh, que empezó con el anterior, el papa vinculado a Latinoamérica, por la crisis de la iglesia, buscando mantener el apoyo en América Latina, ¿no es cierto? Bueno, esto, eh, entonces hay que ver cuál es el rol real de la iglesia, histórico, y que sigue existiendo, sigue ese rol que no es una iglesia que de verdad defiende a los pobres. Este, y después, por último, también, como digo, hay grandes negociados con estos bancos. Hubo escándalos terribles, ¿no es cierto?, en el caso del Vaticano, por los bancos que tienen este, que no pagan impuestos, que bueno, vienen todo tipo de privilegios asociados a capitalistas de muchos lugares del mundo. Bueno, esto quería plantear. Este, Ahora este papa recién empieza, claro, como papa, vamos a ver qué cosas hace. Aparentemente va a seguir la idea de un poco del anterior, ¿no es cierto? De hacerse bueno, yo no me meto mucho eh, este, yo estoy con los pobres, yo defiendo a los pobres, bueno, sin aclarar que el capitalismo que está destruyendo a la gente en todo el mundo. Bueno, esto quería señalar sobre la iglesia y el nuevo papa. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Muy importante, bueno, todo el contexto que nos das y realmente, bueno, sigue la iglesia.
y justamente con su política de protección a la pedofilia y como parte de los defensores del orden capitalista, ¿no? Bueno, veamos un poco el tema nacional entonces, ¿no? Pasemos a eso. Tenemos nuevo papa, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco, Miguel? Así es. Bueno, tampoco lo haremos muy largo esto porque, pero hay un tema importante. Bueno, este nuevo papa tiene un poquito la misma, eh, era apoyado, digamos, había incluso estaba viviendo en los últimos tiempos en Italia, porque ya el papa anterior se ve que lo planeaba como su sucesor. Ahora, se trata de crear un discurso, este, tanto con el papa anterior como con este, de que que son defensores del pueblo, que son, bueno, la verdad es totalmente falso. La iglesia tuvo, por supuesto, diferentes momentos, diferentes situaciones eh, históricas. Si nosotros hablamos, en el caso de Bolivia, fueron parte, obviamente, de la colonización española, eh, el sometimiento de los pueblos indígenas. Al principio decían que no tenían alma los indígenas, que muchos sacerdotes, hubo un debate sobre eso. Bueno, pero más allá de eso, los últimos papas, este, de ninguna manera pueden ser considerados, eh, digamos, papas defensores del pueblo. Ni el anterior, este, bueno, recién empieza, de todas formas ya tiene sus antecedentes. Eh, bueno, una de las cosas más llamativas, que también ahora tiene relación con Bolivia, es la defensa de los pedófilos. Eh, la defensa de los curas pedófilos que el Papa lo hizo y también lo hizo el nuevo Papa, ¿no es cierto? Este hombre que estaba en Perú y hay acusaciones contra él de que también defendió a los pedófilos. En este momento hay un intento de acuerdo entre el Vaticano y Bolivia para que se deje de investigar, que la iglesia se va a encargar de los problemas de pedofilia en Bolivia. Bueno, este es, por supuesto, no el único aspecto. La iglesia siempre colaboró con el capitalismo, nunca enfrentó las masacres en la misma guerra mundial, medio coqueteó con Hitler. Este, el papa anterior, que tuvo que renunciar, eh, había sido de la juventud nazi. Ya no estaba Hitler, claro, pero había sido en su juventud de los nazis. Y bueno, la elección de Francisco eh, tuvo un objetivo que fue recuperar un poquito la fuerza de la iglesia que estaba perdiendo, ¿no es cierto? Se estaba desprestigiando. Había habido varios problemas que siguen existiendo, que es escándalos financieros. Hay grandes bancos con capitales, mejor dicho, grandes capitales en el Banco del Vaticano, que incluso no se sabe quiénes son, se oculta que son capitales que se llevan de otros países, que ahí la iglesia los, los cuida, digamos. Este, bueno, eso eh, sigue existiendo. Ahora veremos qué hace este Papa. Y como decía, hay negociaciones para un acuerdo en el caso de Bolivia,
para defensa para que no haya investigación sobre el tema de las pedofilias en Bolivia. Bueno, después, eh, referente al modelo de la iglesia, que se llama, que dicen ellos que es la iglesia de los pobres, esto es totalmente falso, digamos. La iglesia no defiende a los pobres realmente. No ha tenido actitudes de decir, bueno, en ningún país del mundo, ¿cierto? En el caso de Argentina, por ejemplo, la iglesia apoyó la dictadura, fue cómplice de la dictadura. Por supuesto que hubo sacerdotes y incluso algunos de jerárquicos, digamos, tercermundistas, que sí lucharon por los intereses populares, pero eso fue a bien excepcional, una minoría, porque la iglesia en general fue cómplice de los gobiernos en contra de los pueblos, y eso sigue ocurriendo, ¿cierto? La iglesia no hizo ninguna campaña por defensa en ningún caso de los genocidios que está cometiendo el imperialismo, etcétera. Este, después, bueno, ya dije lo de la pedofilia. La Iglesia Católica se sigue oponiendo a la legalización del matrimonio igualitario. Por supuesto, en la Iglesia las mujeres no pueden ser sacerdotes en ningún caso. Eh, es decir, y por supuesto en la historia de la Iglesia cometió crímenes tremendos, como dije, bueno, en América, en la colonización, también en la Edad Media mataron islámicos, judíos, este, etcétera. Entonces, bueno, esta es la historia de la Iglesia, ¿no es cierto? Esto no, por supuesto, no objeta a personas que puedan creer en Dios, ser católicas, no se trata de la creencia religiosa, sino de entender qué significa concretamente esa institución, ¿no es cierto? Eh, que se ha mantenido, por más que ahora tengan papas más, eh, eh, que se hacen los amigos de los pobres, bueno, que viven, ya no viven en lugares tan lujosos, dicen ellos, pero se ha mantenido. Eh, este nuevo papa es, como digo, de origen norteamericano, pero era en Perú, y bueno, continúa un poco la política de la iglesia, eh, que empezó con el anterior, el papa vinculado a Latinoamérica, por la crisis de la iglesia, buscando mantener el apoyo en América Latina, ¿no es cierto? Bueno, esto, eh, entonces hay que ver cuál es el rol real de la iglesia, histórico, y que sigue existiendo, sigue ese rol que no es una iglesia que de verdad defiende a los pobres. Este, y después, por último, también, como digo, hay grandes negociados con estos bancos. Hubo escándalos terribles, ¿no es cierto?, en el caso del Vaticano, por los bancos que tienen este, que no pagan impuestos, que bueno, vienen todo tipo de privilegios asociados a capitalistas de muchos lugares del mundo. Bueno, esto quería plantear. Este, ahora este papa recién empieza, claro, como papa, vamos a ver qué cosas hace. Aparentemente va a seguir la idea de un poco del anterior, ¿no es cierto? De hacerse bueno, yo no me meto mucho eh, yo estoy con los pobres, yo defiendo a los pobres, bueno, sin aclarar que el capitalismo que está destruyendo a la gente en todo el mundo.
Bueno, esto quería señalar sobre la Iglesia y el nuevo Papa. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Muy importante, bueno, todo el contexto que nos das y realmente, bueno, sigue la iglesia y justamente con su política de protección a la pedofilia y como parte de los defensores del orden capitalista, ¿no? Bueno, veamos un poco el tema nacional entonces, ¿no? Pasemos a eso.